tipo de información nacional estaremos abordando todo lo relacionado al salario mínimo 2026. A pocos meses de que se venza la fecha límite para la presentación de propuestas de salarios mínimos para el próximo año, ante la Comisión Nacional del Salario, el gobierno informó que aún no existen consensos entre los sectores empleador y trabajador. Aunque las negociaciones se llevan a cabo desde los primeros meses del año, las iniciativas formales se entregaron hace apenas algunas semanas, un proceso clave que busca equilibrar las necesidades de los trabajadores con la capacidad productiva de las empresas en un contexto económico complejo. En 2024, el sector trabajador había solicitado un salario diario de 200 quetzales, mientras que el sector empleador propuso incrementar de forma diferenciada un 3.07% para el departamento de Guatemala y 1.5% para los demás departamentos. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas. Finalmente se autorizó un aumento general del 10% sobre el salario vigente, lo que representó entre 338 quetzales y 175 adicionales respecto al salario del 2023. El plazo para que los sectores presenten propuestas oficiales está por concluir, lo que mantiene la expectativa sobre el porcentaje que podría aprobarse para el próximo año. Bueno, tenemos ya un tema interesante que es el salario mínimo, Ligia, y para ello vamos a comunicarnos rápidamente con el licenciado Víctor Sarat, que nos va a ampliar la situación, cómo es el proceso de las comisiones para poder determinar el salario mínimo. Licenciado Víctor Sarat, bienvenido a TN23. Cuando hablamos del salario mínimo, hablamos de una situación que se repite año con año, ¿no? No se llega a acuerdos en las primeras reuniones, en primeras mesas técnicas, no se llega a acuerdos, se pasa octubre, se pasa noviembre y se termina determinando en diciembre por parte del Ejecutivo. Sí, Axel, muy buenas tardes, igual para nuestros estimados televidentes. Y fíjense que pues es efectivo lo que menciona Axel. Las comisiones paritarias realmente vienen trabajando desde el mes de marzo, abril, que fueron nombradas. Y en este caso, pues corresponde una comisión que representa al Ministerio de Trabajo, otra que representa al sector laboral y la del sector patronal. Estas comisiones paritarias, como se les identifica, son las que analizan y hacen su propuesta, lo cual fue hace aproximadamente 15 días que la presentaron a la Comisión Nacional del Salario para que analice esas propuestas que hace cada sector y en base a eso pues haya análisis que aún están pendientes para que se pueda definir realmente qué es lo que pueda esperarse para el mes de diciembre, que es cuando sale publicado el nuevo salario mínimo, en este caso para el año 2026. Licenciado, y hay mucha expectativa en relación a cuál podría ser el salario mínimo 2026, tomando en cuenta lo que usted ya indicaba, que hay intereses por distintos sectores y también la intervención, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque el sector laboral pues propone algún consenso que hay que mencionar, aparte es de agricultura, no agricultura, del Departamento de Guatemala, lo que se propone, por ejemplo, en el interior del país, pero también los patronos tienen su propuesta. ¿Cómo es que se van estudiando pues esas partes? Sí, fíjense que en ese caso, pues cada comisión ha hecho a lo interno con sus respectivos asesores el análisis de qué salario mínimo es el que ellos consideran apropiado para el próximo año y pues deben de presentar la justificación, ¿verdad?, del por qué proponen ese salario mínimo. Fíjense que para el efecto yo he hecho una comparación de los salarios mínimos que se están proponiendo para que nuestros estimados televidentes, que sabemos que nos ven en los 340 municipios de Guatemala, estén bastante enterados de qué propuestas son las que ya se presentaron a la Comisión Nacional del Salario. En primer lugar, comparemos lo que es la circunscripción económica número 1, que abarca solo el departamento de Guatemala. Y fíjense que ahí
el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, está proponiendo para la actividad no agrícola, o sea, la actividad urbana, un 12% de incremento. El sector patronal a esa misma actividad está proponiendo un 4%. Y el sector laboral, o sea, los sindicatos que están agrupados, ellos proponen 200 quetzales diarios, que eso equivale a 6,000 quetzales mensuales, que eso representa un incremento del 38% aproximadamente. Si lo vemos comparativamente con los otros sectores, hay mucha diferencia. Y si lo vemos del sector agrícola, o sea, del campo en el departamento de Guatemala, el sector del Ministerio de Trabajo propone un aumento del 3%. El sector patronal propone el 2% y el sector laboral propone el 41% aproximadamente. Hay una diferencia abismal, si lo queremos ver en palabras así muy coloquiales. Y finalmente, para el sector de maquila, siempre en el departamento de Guatemala, el Ministerio de Trabajo propone el 5.3% de incremento, el sector patronal el 3.5% y el sector laboral un aproximado del 46% de incremento. Eso para que veamos solo el panorama de la circunscripción económica número 1, que es el departamento de Guatemala. También está lo que es la circunscripción económica número 2, que abarca los demás departamentos, o sea, los 21 departamentos restantes, que prácticamente están en iguales circunstancias en cuanto a los incrementos y la diferencia con el sector laboral, que es muy grande. Porque ahí, por ejemplo, así rápidamente, para el sector urbano, en los demás departamentos que hemos indicado, el gobierno propone el 10%, el sector patronal propone el 2% y pues el sector laboral también anda por un 48-49%. Y luego el sector agrícola, o sea, de campo, el gobierno por medio del Ministerio de Trabajo propone el 3%, el sector patronal el 1% y los empleadores o los trabajadores proponen más del 49%. Y luego el maquila, la actividad de maquila, el Ministerio de Trabajo propone el 5%, el sector patronal el 2% y el sector laboral pues está también proponiendo más del 48%. O sea, hay una diferencia importante con el sector laboral que realmente pues ellos tienen sus propios parámetros al haber propuesto estos salarios mínimos para el próximo año. Esto para que tengamos una idea general de cuál es la diferencia entre cada sector en este caso. Ahora bien, licenciado Sarat, en un momento se presentó la propuesta el año pasado, precisamente en el año 2024, de un salario mínimo de 200 quetzales diarios, que era lo que aproximadamente nivelaba el costo de la canasta básica, normal, pero no se logró. ¿Cree usted o considera usted que esta vez se va a volver a proponer 200 quetzales diarios? Bueno, de hecho, en lo que es en este caso el sector laboral por medio de los sindicatos, eso es lo que está proponiendo, 200 quetzales diarios que equivalen a 6,000 quetzales mensuales. Eso es lo que ellos propusieron y pues en realidad esto va, si lo comparamos con la canasta básica, realmente esto cubre más de la canasta básica, diríamos mínima. Se va más a la canasta básica ampliada. Pero lógicamente es un tema de discusión ya en la Comisión Nacional del Salario, que ellos tienen que unificar criterio y lógicamente pues van a tener que pedir opiniones conforme la ley y el Código de Trabajo lo exige para que ellos lleguen a un consenso. Realmente es un tema muy delicado, pero que nos interesa que nuestros televidentes estén enterados cuáles son las propuestas iniciales que tenemos ya en la mesa de la Comisión Nacional del Salario. Ahora bien, licenciado, ya se realizaron las consultas correspondientes que se debe hacer al ICS, por ejemplo, y a la Junta Monetaria, ¿y hasta cuándo se tiene para que los distintos sectores puedan presentar esta propuesta?
Fíjense que en ese sentido sí, ya se corrieron esas solicitudes al Ministerio de Trabajo, perdón, al Seguro Social y a la Junta Monetaria. Ellos tienen este mes para que puedan hacer todos sus análisis y hacer llegar a la Comisión Nacional del Salario cuál, según sus estudios y análisis, ellos consideran que podría ser recomendable el salario mínimo. Pero esto es como elementos adicionales que debe tomar en cuenta la Comisión Nacional del Salario. No quiere decir que esos dictámenes puedan ser los que se tengan que tomar. No, no es así de obligatorio, pero sí que los tomen en cuenta y pues por supuesto ya la Comisión Nacional del Salario debe de hacer los análisis para luego hacer ya la propuesta al presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Sarat, por esta información. Esperemos que se logre pues, un consenso que ayude a la economía nacional, definitivamente al bolsillo de los guatemaltecos, porque realmente ya la canasta básica está demasiado alta y creo yo, Ligia, que ya los televidentes estarán indicando, bueno, no sería nada mal 200 quetzales diarios, ¿no? Por lo menos para cubrir las necesidades básicas. Esto es de lo que nosotros pues le estamos ampliando en relación al salario mínimo, pero importante reflexionar también que no solo está este sector que está solicitando estas cifras, sino también qué pasa con los patronos, porque a este tema pues hay que agregarle el salario mínimo de cada uno de los trabajadores, lo que impacta también en el bono 14, por ejemplo, aguinaldo y otras prestaciones que como trabajadores tenemos derechos. Por supuesto que nosotros estaremos atentos a cómo va avanzando entonces esta comisión y de cuánto quedaría el salario mínimo 2026, lo cual hay mucha expectativa porque el último incremento fue del 10%.